A continuación, le estaremos dando una presentación de nuestro proyecto, mi compañero Leonardo Castillo y mi persona Nelson Fernández, que tiene por nombre Prototipo de Sistema SCADA basado en Arduino IDE e InTouch en la estación de bombeo Balsa Toma, Hidrobolívar Compañía Anónima. Algunas problemáticas interesantes que se pudieron determinar dentro de la estación de bombeo fue que el accionamiento y la supervisión de los equipos son completamente manuales. No se disponen de dispositivos de activación ni de monitoreo. Todo es manual por parte del operador. Actualmente, para regular todo lo que es el caudal de agua, solamente se puede hacer por la apertura y cierre del circuito para alimentar el motor. No hay ningún tipo de sistema que permite regular la velocidad o dispositivo. Acá los objetivos, nos encontramos con el objetivo general, que se encarga de desarrollar el dispositivo del sistema SCADA basado en Arduino IDE e InTouch para la estación de bombeo Balsa Toma perteneciente a Hidrobolívar. En los objetivos específicos nos encontramos con describir el estado de los circuitos de control, así como el nivel de automatización en el proceso de captación de agua cruda desde la estación. También está establecer las variables, equipos, dispositivos y programas a implementar para el desarrollo del sistema SCADA, programar en el Arduino IDE en base a los dispositivos y variables seleccionados los algoritmos óptimos para el funcionamiento del sistema SCADA. Y por último, diseñar el HMI y la estructura de comunicación entre el Arduino e InTouch para el prototipo. En cuanto a la justificación, una de las principales ventajas o el porqué es la implementación de los conocimientos obtenidos ya en la materia de accionamientos eléctricos. No solo eso, sino que este proyecto es de innovación y aplicable para la industria de los servicios básicos. También nos permite, en beneficio a lo que es la empresa, aumentar los niveles de producción, debido a que por medio del monitoreo y el accionamiento se puede llegar hasta alcanzar la regulación del mismo, evitando las pérdidas. También que la ciudadanía se verá beneficiada a mejorar este servicio. En cuanto a los resultados, venimos a la descripción de lo que es el estado actual de los circuitos de control y el nivel de automatización actuales. Acá se puede ver una tabla con las características de los equipos presentes y funcionando dentro de la estación, en los cuales son 3 de 300 HP y 2 de 250 VS Motor. Acá se puede ver el tipo de arranque que tienen los equipos, en cual varían en dos tipos: estrella triángulo y par windy. Acá nos encontramos con lo que es el camino hacia la estación Balsa Toma cuando nos encontramos en la crecida del río o para esta fecha, lo cual no siempre es transitable, siempre dependiendo de lo que sea la estación, si está lluviosa o no, o las horas de la noche, o incluso por la inseguridad. Ahora nos encontramos con el segundo objetivo: variables, equipos, dispositivos y programas a implementar. Se escogieron dos variables para monitoreo: el voltaje y la corriente. El voltaje principalmente porque la estación se encuentra siempre dentro de problemáticas que la perjudican directamente, el cual lo sería fluctuaciones de voltaje. Esto porque la estación se encuentra directamente conectada a la red de servicio local y no posee una alimentación independiente, por lo cual se ve sometida a diferentes fluctuaciones, flicker, armónico, problemas que principalmente afectan a los equipos en funcionamiento. Y con unos dispositivos que no se tienen, no son veraz ni precisos, no se puede garantizar el proceso. En cuanto a la corriente, va de la mano con el voltaje. Al haber una variación en el voltaje, afecta directamente la corriente. En cuanto también tiene un enlace con lo que es la temperatura. Un equipo que varía su temperatura, por ley, disminuye lo que es su vida útil, y es lo que no se quiere dentro de un proceso. Acá alguna pequeña descripción sobre lo que es el medidor de voltaje, debido a que en los niveles de tensión se pueden representar por una onda sinusoidal que posee ya números positivos y números negativos, pero el Arduino no reconoce números negativos. Para desplazar la onda y que puedan leer un valor medio en que se encuentren números positivos, se necesita un divisor de tensión, debido a que la entrada es de 9 voltios a 1.3 voltios de salida AC. Está compuesta por dos resistencias pares
una de 94 kiloohmios y otra de 10 kiloohmios. También está un divisor de tensión de alimentación para el desplazamiento de la onda de 5 voltios a 2.5 DC, compuesto por dos pares de resistencias iguales de 220 kiloohmios. También nos encontramos con un condensador electrolítico de 10 microfaradios para lo que sería purificar la onda ubicada en la resistencia del divisor de tensión anterior. Como el dispositivo o el prototipo no nos permite, como digamos así, guardar el sistema de calibración, fue necesario implementar algunas entradas digitales, como lo son el interruptor para voltaje de la red y el interruptor para el modo de calibración. El interruptor de voltaje de la red se encarga de conmutar lo que es la característica por defecto de la red, ya sea 110 o 220 para este caso. También nos encontramos con el interruptor para modo de calibración, que es el que permite dar la señal para que se pueda calibrar lo que es la compensación del voltaje dentro del mismo, verificándolo a través de la medición hecha por un tester. También nos encontramos con una entrada analógica, que fue el potenciómetro, que gracias al interruptor es el que permite la compensación del nivel de tensión en la salida dentro del prototipo. Otro dispositivo es la pinza amperimétrica para medición de corriente SCT-01330. Este dispositivo fue escogido ya que es un dispositivo no invasivo, que es como los TC que se han visto mayormente en la industria. Basta con abrazar el conductor. También está compuesta por lo que es una bobina y un sensor de efecto Hall, que es el que permite medir el campo magnético para arrojar la lectura. También en su beneficio tiene un mayor rango de medida. La salida con equivalencia de 30 amperios 1 voltio, no requiere divisor de tensión, es no invasiva ya que no interrumpe el circuito. Podemos ponerla y quitarla a voluntad sin necesidad de parar el proceso. Para el accionamiento decidimos escoger el relé, ya que es activado con 5 voltios en DC. En sus entradas tiene el negativo, los 5 voltios y la señal. Para esto es para comandar el accionamiento, que se encargará de poner en servicio el motor. También posee 10 amperios de resistencia, o soporta hasta 10 amperios con un nivel de tensión de 110-220. Acá nos encontramos con las diferentes entradas y salidas ya antes mencionadas, ya sean analógica o digital. Tenemos 3 entradas analógicas, el cuales son el medidor de voltaje, el medidor de corriente, el potenciómetro o graduador de voltaje. Las entradas digitales son el interruptor para el modo de calibración, el interruptor para la selección de tensión en la red y una salida digital, que es la antes mencionada, el relé. Acá nos encontramos con el Arduino, que fue la placa seleccionada como microcontrolador, el cual es muy beneficioso debido a los costos, que en comparación con un PLC es bastante accesible. En su método de programación es más sencillo y posee un lenguaje de alto nivel, así como el del C++. En comparación también dirán por el costo a un PIC. El PIC sí es más económico, pero su método de programación es más complicado, ya que requiere cierto protocolo especial, requiere la licencia para la programación, y es lo que no se quiere. Con este Arduino sería mucho más sencillo. Aquí están los programas a implementar. El Arduino IDE es una plataforma que nos permite programar el Arduino. Nos ofrece un entorno completo para la programación de placas y el monitor serie, lo cual nos permite cargar, compilar y revisar el código para así poder comandar el Arduino. Va de la mano con un Arduino o PCC Server fácil, tiene una muy fácil configuración y nos permite el enlace entre la placa Arduino y otras aplicaciones. También está el System Console, que es de sencillez y tiene mucha potencia y amplio manejo de protocolos de comunicación. Ahora bien, el fuerte de nuestro proyecto se trata de la comunicación entre Arduino y InTouch. El InTouch nos ofrece una trayectoria, manejo de variables, registro histórico y fiabilidad, debido a que el InTouch posee la envergadura de manejar miles de variables. Nos permite hacer
mucho control en lo que es a los avances que han habido hoy en día, y no solo eso, sino que también fuera de acuerdo al nivel del proceso, fuera tangible manejarlo a través del internet. Acá se encuentra la representación del Arduino con sus entradas, salidas digitales y analógicas. Y acá, de acuerdo a todos los dispositivos previamente seleccionados, el ensamblamiento del mismo. Y ahora Ok, voy a estar continuando con el punto de la exposición que dejó mi compañero con los dos objetivos faltantes para el desarrollo de nuestro prototipo. El siguiente correspondía a lo que era la programación en el Arduino IDE. Como pueden ver acá en el recuadro, esta es la interfaz del programa, con el cual se iba a desarrollar, valga la redundancia, toda la programación y el código que iba a estar dentro del Arduino para comportarse de la manera en que nosotros esperábamos, que era para medir las dos variables elegidas y poderlas comunicar hacia el InTouch. Como pueden ver aquí del lado derecho está el diagrama de flujo de este objetivo, que consistía en definir las variables de entrada y salida, las librerías a utilizar, el servidor y sus servicios, y otro conjunto de configuraciones a nivel de código para que esto sea posible. Lo primero fue agregar las diferentes librerías que iban a hacer posible tanto las mediciones de las dos variables como la posibilidad de la comunicación, debido a que de manera estandarizada el Arduino, la placa Arduino no posee un estándar de comunicación como lo es el OPC. Sin embargo, desarrolladores independientes liberaron una librería llamada OPCH, que se puede ver más a detalle en el informe, la cual permite hacer una capa de comunicación del Arduino con otras plataformas, ya que este protocolo de comunicación fue diseñado precisamente para poder facilitar la comunicación entre dispositivos de diferentes fabricantes, lo cual era una problemática constante tiempo atrás. Lo siguiente fue la definición de las variables que iban a ser utilizadas tanto en los canales de comunicación como de manera interna en la placa Arduino para poder realizar las diferentes funciones y procesos que ocurren dentro de la placa y que se verán reflejadas entonces más adelante en el Arduino. Como se puede ver en la lámina, escoger las variables es un proceso muy importante, ya que cada tipo de variable conlleva un peso diferente, y si no se escoge de manera adecuada puede sobrecargar la memoria del microcontrolador y comportarse de manera inadecuada. En nuestro caso fueron 4 variables de tipo entero, 3 de tipo flotante, 5 de tipo flotante, 3 de tipo booleano y 2 de tipo byte. Por último, en esta primera sección tenemos lo que fue escoger el servidor, que como ya mencioné era a través de los servicios OPC, lo que era necesario una línea de código para poder inicializarlo cuando la placa estuviera en funcionamiento. Luego era necesario asignar a cada uno de los pines las entradas y salidas, ya que por lo menos a diferencia de un PLC en el cual ya vienen predeterminados cuáles puntos del mismo van a ser entradas y cuáles salidas, tanto digitales como analógicas. En nuestro caso los requerimientos eran, como ya lo mencionó mi compañero, para 3 entradas analógicas, 2 entradas digitales y una salida digital. Luego estaba la creación de los ítems, los cuales son también llamados artículos. Son todas aquellas variables, por decirlo así, pero más complejas, que son las que van a estar directamente relacionadas al proceso de comunicación, es decir, que se definen en el Arduino y posteriormente tanto el servidor como InTouch deben reconocerlas para que se puedan hacer las solicitudes de manera correcta. Al momento de definir estos ítems, ellos deben ir asociados a una función de retorno, que es el siguiente punto que tenemos acá. Esas funciones de retorno se van a activar al momento de que la aplicación cliente, que va a ser el InTouch, haga la solicitud, o por decirlo más coloquialmente, haga una pregunta sobre ese artículo, como si de llegar a una tienda se tratase. En este caso, por lo menos uno de los artículos era volt, haciendo referencia al voltaje, en el cual cuando el InTouch pregunte por ese artículo, el Arduino entonces ejecutará una función
en la cual está obviamente inmerso el cálculo, la lectura y cálculo del voltaje, y ese resultado lo envía entonces al InTouch. Claro está que es necesario asegurar de que la configuración del tipo de datos, los privilegios de lectura y escritura sean acordemente configurados. Como pueden ver acá, luego de que se hizo toda esa programación fue necesario comprobar el comportamiento hasta ese punto del Arduino. Para ello se hizo uso de lo que era el monitor serie, que es una aplicación incluida dentro del Arduino IDE que permite interactuar con la placa Arduino a través del puerto serie que ésta incluye. Como pueden ver, inicialmente cuando se hace el llamado de ese artículo mencionado anteriormente, volt, ella nos arroja esta medida aproximadamente entre 120,5 y 121,2 voltios. Eso estando el circuito medidor del voltaje conectado a la red. Sin embargo, podemos ver que hay una diferencia con respecto al instrumento de medición, que se supone es más preciso. Vean que aquí aparecen 132,9. Luego de obtener esa medida, gracias al circuito de calibración, se activó el modo de calibración, se giró la perilla para compensar entonces ese voltaje, y una vez cerrado ese modo de calibración, vean cómo se puede entonces obtener una medida acorde o más aproximada a la otorgada por el instrumento de medición. Asimismo se tuvo que hacer con lo que fue la medición de la corriente para que nos pudiera dar un valor acorde que vaya a ser mostrado entonces en el HMI, y el resto también fueron pruebas entonces de los componentes, principalmente del relé, que era un dispositivo, era la única entrada digital que poseía, que habíamos configurado en el Arduino, y que a veces por ese accionamiento que genera lo que se llaman rebotes en la programación, era necesario asegurar de que esos efectos no fueran adversos para el resto de la programación. Luego, ya habiendo hecho todas esas pruebas y corroborando de que el comportamiento en el monitor serie era el adecuado, se procedió entonces a lo que era el diseño del HMI y la configuración de la estructura de comunicación para que fuera posible entonces entablar esa conversación, por decirlo de alguna manera, entre el Arduino y el InTouch. Lo primero para poder hacer esto posible es configurar la aplicación de Arduino OPC Server, la cual fue desarrollada por el mismo programador que hizo la librería OPC. Esto era debido a que no habían en ese momento, y todavía no lo hay, aplicaciones, por decirlo así, oficiales de algún fabricante que permitan esta comunicación. Al momento de este desarrollo, el uso de este programa es completamente gratuito, lo cual ha ayudado bastante al desarrollo y mejora de la misma librería. Como pueden ver, la interfaz es bastante sencilla. Lo importante aquí es que haya relación entre lo que es el puerto serie utilizado, que en este caso para las pruebas, como verán más adelante, fue el COM3, la velocidad de transferencia, cómo va a ser, quién va a controlar, por decirlo así, el flujo de la información que se eligió por software, y los intervalos de lectura, que en este caso el valor debe ser en milisegundos, por lo cual aquí sería cada segundo. Si esa configuración se hizo bien, se guarda y se registra bien en el sistema operativo toda esta información, en la pestaña info del mismo programa debería aparecer este mensaje que dice esperando por la conexión de clientes OPC. Eso significa que ya la aplicación está lista para enlazar entonces el Arduino con otras aplicaciones. Después de ello, para poder hacer el enlace directamente con el InTouch, es necesario utilizar una aplicación de la misma familia de Wonderware, la cual es el System Management Console, el cual funge como servidor entre el Arduino y la plataforma InTouch. Aquí también la configuración es algo sencilla, dependerá también de la cantidad de variables y complejidad del sistema, ya que aquí lo más importante son dos aspectos. Uno es que se maneja lo que es los DA Server, los cuales son servidores desarrollados por la empresa Archestra, que permiten la comunicación utilizando principalmente, aunque permite otros protocolos, el OPC, a través de la otra aplicación que se llama FS Gateway, lo cual ambos son puntos importantes, así como el nombre del grupo, porque van a ser utilizados para la configuración del InTouch. Una vez hecho eso,
y si está en funcionamiento el OPC Server, es posible presionar el botón de Browse OPC Item y se va a desplegar entonces la lista de los ítems disponibles. En ese momento la aplicación servidor funge como cliente por una fracción de segundos, preguntándole al Arduino cuáles son esos ítems disponibles, los cuales ya fueron agregados en la programación cuando se hizo ese paso. Una vez estos agregados y reconocidos por el System Management Console SMC, ¿verdad? Lo que es necesario es activar entonces el servidor, que es aquí donde dice Archestra FC Gateway.3, para que entonces ya quede activo todo ese canal de comunicación. Una vez logrado activar el servidor, entonces el último paso como tal es ya el desarrollo del HMI, que es la interfaz que va a ver el operador, la cual debe ser agradable a la vista, debe tener colores que causen suficiente realce y debe ser familiar con lo que es la visualización directa del proceso, para que sea fácil de entender, monitorizar y controlar. Como pueden ver, que se vio también en las fotos, se utilizan allá motores verticales, los cuales están sobre una balsa flotante, que fue a lo que se intentó hacer alusión con esta interfaz. Vemos entonces que están las diferentes etiquetas de las variables o llamados tags en el InTouch, que veremos a continuación, donde está lo que es la corriente, el voltaje, la tensión, el modo de calibración y poder accionar el relé. Es necesario, sumamente importante, configurar lo que es los access name, que son los puntos de acceso que va a tomar la aplicación InTouch cuando comience a correr con aplicaciones servidores, para la obtención o el intercambio de lo que son las variables de entrada y salida. Como vemos a continuación, si se logró hacer esa configuración, cuando se configuren los tags, que son las variables dentro del InTouch, que se coloquen como según el tipo, en este caso el ítem cal era haciendo referencia al modo de calibración. Eso dentro entonces del tag name dictionary se configura su nombre, se selecciona entonces el access name ya configurado, y para facilitar entonces la comprensión de esta configuración se eligió de que el nombre del ítem al cual va a hacer referencia fuera el mismo del tag, que eso se configura también en el servidor. Haciendo entonces todo eso, es posible realizar entonces, activar o correr, por decirlo de alguna manera, el InTouch, y entonces se van a realizar todas las medidas, como veremos a continuación en la demostración del prototipo. A continuación, daremos una demostración del funcionamiento de nuestro prototipo, cumpliendo con lo planteado en el objetivo general, que tiene por nombre desarrollo prototipo de un sistema SCADA, que se basa en la comunicación de la placa Arduino junto con la plataforma InTouch. Como se puede observar, el prototipo está diseñado por distintos componentes, en el cual está encargado de medir dos variables en específico, como lo son el voltaje y la corriente. El voltaje está encargado de ser medido a través de un transformador con un circuito acondicionador. La corriente se encarga de medirla una pinza perimétrica en conjunto con un circuito acondicionador. Esto forma parte de dos variables de entradas analógicas, en conjunto de una tercera, que es el potenciómetro, que es el que se encarga de la calibración para la compensación del voltaje. Añadido a eso, nos encontramos también con dos entradas digitales, como lo son el interruptor para la calibración y el interruptor para la modalidad de voltaje de la característica presente en la red, en este caso 110 o 220. También nos encontramos con una única salida digital, que es el relé para el accionamiento del motor. El resto del prototipo consistió en el desarrollo y programación de las diferentes funciones, inclusión de librerías que iban a permitir que la placa Arduino pudiera realizar las diferentes medidas de manera correcta, y sobre todo que fuera posible la comunicación con la plataforma InTouch, que es el fin de este proyecto. A continuación vamos a hacer entonces la prueba de lo que es el HMI en la plataforma InTouch y su comportamiento como cliente ante la placa Arduino. Dale, corta ahí. Ponle una En el medio. Sí, desde la ejecución. Vamos a hacer la primera parte, que es la ejecución del Arduino utilizando el botón de Runtime. Como se puede observar, tenemos lo que es la medición de la corriente, la medición del voltaje,
la señalización de cuál es la tensión de red, si está habilitado o no el modo calibración, y por último tenemos para la activación del relé, en la cual, como ya se dijo, es la única salida digital que posee el dispositivo. Como podemos corroborar con el instrumento de medida, vemos que más o menos está acorde a las medidas arrojadas por el Arduino. Ahora vamos a hacer la prueba accionando el relé y vamos a utilizar como máquina accionada un taladro. ¿A qué conclusiones se pudieron llegar con el desarrollo de este? Tenemos en primera instancia que el estado de los circuitos de control y el nivel de automatización en la estación es bastante bajo y no permite un control adecuado del proceso, disminuyendo así la productividad de esa estación y de las estaciones que están relacionadas a ella. En segundo lugar, se tiene que los recursos se logró determinar los recursos necesarios para la medición de las dos variables elegidas. Sin embargo, esto puede ampliarse, se necesita un mayor nivel de monitorización en la estación. En tercer lugar, tenemos que se logró hacer la programación luego de, como se detalló en las láminas, un proceso de intento y error, de experimentación, corroborando entonces el funcionamiento, la calibración del código con respecto a los componentes debido a la calidad de los mismos. Y por último, el diseño del HMI y lograr su comunicación correcta con el InTouch. ¿Qué podemos entonces recomendar del proyecto? Que se hagan planes de mantenimiento, tanto correctivos, preventivos como predictivos, para alargar la vida útil de los equipos, ya que haciendo solamente correctivos se tiende a generar más gastos para la empresa. En segundo lugar, se tiene la implementación de este prototipo, igual si es necesario su ampliación, ya que esto disminuiría los costes de mantenimiento, permitiendo así monitorear y revisar el comportamiento de los equipos durante el tiempo y mejores posibilidades de control. Por último, que se invierta en capacitación y mejoras de la instalación, ya sea implementando o no el prototipo, ya que hay otro conjunto de variables relacionadas más con el proceso, como lo pueden ser la presión y el caudal, que no están siendo medidas actualmente y se considera necesario para un correcto manejo de toda la estación. Esta ha sido toda nuestra presentación. Muchas gracias.